Buenas tardes, siendo hoy lunes 17 de mayo de 2021, iniciamos la clase número 14 del curso de Hormigón 2 para la carrera de licenciatura en Ingeniería Civil, grupos 1 y C, 143 y 144. Como siempre, iniciamos al principio de cada clase con la apertura de un periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna consulta, por favor me levanta la mano y con gusto le atendemos. Dudas, consultas, algo que deseen aclarar. Okay. Muy bien. Ya está. Bien, el día miércoles vamos a discutir un poco sobre la prueba que realizamos. Ya para entonces debo estar bien avanzado en la corrección. De igual forma, el proyecto, hay algunas observaciones bien importantes que necesito hacerles sobre su proyecto, así que ambas las vamos a atender el día miércoles. El día de hoy me interesa continuar con el desarrollo del tema porque ya estamos entrando a la lección correspondiente al método de las franjas. Así que le comparto pantalla y empezamos, aquí, y empezamos enseguida. Bien, siempre me gusta hacer énfasis en la programación. Ustedes han visto que somos bien estructurados aquí en este curso para poder cubrir los temas, enfatizar lo importante y asignar con tiempo en agenda las fechas importantes. De manera que ya el método de las líneas de excedencia lo hemos debido haber cubierto la semana pasada, sin embargo voy a pellizcar unos minutos para hacer algunos cierres finales de ese tema, porque el día de hoy vamos a empezar, 17 de mayo, justamente con el desarrollo de la parte complementaria de este tema, que es el método de las franjas, sobre el cual los dos métodos de líneas de excedencia y método de las franjas serán el material a evaluar en la próxima prueba del 26 de mayo. El día miércoles también nos vamos a poner de acuerdo. Esta es una fecha tentativa. Yo sé que ustedes están considerando que los ejercicios se han desarrollado fuera de la hora de clase. Yo estoy de acuerdo con eso. Así que el día miércoles también vamos a definir bien esta fecha. Esta es una fecha tentativa preliminar que va a ser consensuada el día miércoles, que es el que vamos a dedicarle a conversar un poco de los aspectos de la prueba anterior, de su proyecto número 1 y también sobre esta fecha. Perfecto. Dicho eso, entonces continuamos.
Habíamos visto el desarrollo de este problema de líneas de excedencia, un problema de análisis en el donde conocemos un diseño, conocemos un refuerzo a partir del cual vamos a determinar una capacidad de carga. Bien. Y habíamos dado en planteamiento este problema, este panel de losa, el cual está empotrado en dos de los ejes y está simplemente apoyado en los otros dos. Y la única diferencia con el problema anterior es que en este problema que desarrollamos previamente, todos los apoyos estaban simples, de manera que ahí no se produce capacidad a la flexión. La losa está simplemente apoyada en ese perímetro. Sin embargo, acá hay dos lados que ofrecen restricción a la rotación, de manera que ahí sí se desarrollan líneas de excedencia negativas, que son estos trazos punteados que vemos aquí. Entonces, también, a diferencia del problema anterior, que es un problema de análisis, donde conocemos un diseño, se conoce una capacidad de flexión, se va a determinar cuánto es la capacidad que tiene la losa en resistencia. Este problema es un problema de diseño, donde se ha establecido un sentido de refuerzo, de manera que se está colocando más refuerzo en la dirección corta, menos refuerzo en la dirección larga, y lo podemos ver por la distribución de la resistencia a la flexión en un sentido del doble de la del otro. Eso lo define el diseñador. El diseñador tiene libertad dentro de ciertas fronteras. Ustedes saben que hay que respetar siempre el código. Dentro de las fronteras establecidas por el código y por la misma teoría de mecánica estructural, ahí el diseñador es libre dentro de esas fronteras para adoptar criterios que se enmarquen dentro de lo adecuado. Así que nosotros como diseñadores podemos establecer ciertos criterios. Aquí el criterio que se adoptó fue el de colocar el doble de la resistencia en un sentido que en el otro. Alguien podría haber utilizado otra relación y podría ser buena también. Entonces el problema resulta de determinar cuál es el momento de diseño. Es un problema en donde conocemos la carga y vamos a diseñar un acero de refuerzo. Una vez nosotros tenemos ya el momento, este sería un momento de diseño, el siguiente paso para diseñar, ya ustedes saben, ¿no? Si regresamos aquí a la lección donde hicimos la derivación de el momento por unidad de longitud, creo que está por aquí en alguno de estos slides, déjenme ver. Aquí está. Si ya tenemos el acero, perdón, el momento de diseño, que sería esto que está aquí, el diseño sería determinar mediante esta relación, porque este es un momento por unidad de longitud, determinar mediante esta relación un área de acero, un esfuerzo de excedencia. Ahora, si vamos a diseñar, por supuesto, aquí yo necesito tomar mi factor de reducción, porque este es el momento nominal. Para propósitos de diseño, yo debo incluir el factor de reducción 0.90 al fin, el área de la barra, el espaciamiento, el esfuerzo de excedencia, y dentro del paréntesis tenemos D menos el área de la barra, el esfuerzo de excedencia, 1.7 F'C por el espaciamiento nuevamente. Y de aquí nosotros definimos con qué acero vamos a trabajar, por lo general grado 60, con qué concreto vamos a trabajar, por lo general para losas y para vigas, en condiciones regulares, concreto de 28 o de 35 megapascales. No es necesario concreto de alta resistencia en las vigas, y la razón es que en un elemento en flexión, como losa o viga, sometido a momento, solamente parte de la sección va a estar trabajando en compresión.
parte de la sección va a estar trabajando en tensión. Entonces, si yo tengo parte de la sección en tensión, ¿para qué voy a utilizar un concreto de alta resistencia si él no va a trabajar casi que en la mitad de la sección transversal? Por eso utilizamos resistencias normales en los elementos en flexión, porque sería desperdiciar recursos en un elemento cuya zona en compresión es menos de la sección transversal. Yo utilizo concreto de alta resistencia en las columnas de planta baja y de los primeros niveles de un edificio alto, ahí sí, porque toda la sección va a estar en compresión, pero no en un elemento en flexión. Eso no tiene mucha sensatez, ¿no? Entonces definimos nuestros materiales, acero y concreto. Si conocemos los espesores previamente, siempre hay la manera de conocer los espesores o diseñarlos en función de las luces, ya ustedes saben, L sobre 30, L sobre 33, etc. Y definimos automáticamente nuestro peralte efectivo. Y por lo general, en las losas trabajamos con acero, creo que lo señalé por aquí, ¿verdad? En losas trabajamos con aceros de diámetros pequeños también. Aquí está. Para la número 4 hasta la número 6. Es lo que usualmente trabajamos, utilizamos en losas. Así que de este menú definimos también con qué tipo de barras vamos a trabajar, de esas 3 listadas. Y lo que nos queda es establecer cuál es el espaciamiento requerido para esa resistencia de diseño. Por supuesto, comparar con los requerimientos de construcción. Hay un espaciamiento máximo de 2 veces el espesor de la losa, etc. Ya que de aquí en adelante es aterrizar a lo que ya ustedes saben de la teoría de diseño. Entonces, quiero cerrar el tema con esta losa que tenemos aquí, que es una losa que se encuentra como si tuviéramos un doble balcón, un balcón de esquina, pues, en donde tenemos un doble canto libre de un lado y canto libre del otro. Podría ser el espacio de un balcón en un apartamento de esquina, en donde tenemos un voladizo en un sentido y en el otro, ¿no? Y el resto de la losa viene hacia la derecha y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, en esta configuración de este panel en canto libre, tenemos 2 apoyos empotrados ambos y tenemos un acero de refuerzo. Observen aquí se está dando el valor de número 4 a 12 pulgadas en ambas direcciones y se conoce un peralte efectivo. Si nosotros esos valores los reemplazamos, F'C de 4 KSI y Fy de grado 60, en esta fórmula general vamos a encontrar el momento resistente por unidad de longitud. Y son estos valores que aquí tenemos. Aquí también hay otros refuerzos. Hay un refuerzo de número 5 a 12 pulgadas sobre el lado corto de 10 pies y hay número 5 a 8 pulgadas sobre el lado largo de 20 pies. Entonces tenemos 3 refuerzos, por lo tanto, tenemos 3 resistencias a la flexión. Este acero de número 4 a 12 pulgadas está colocado en ambas direcciones. Eso es lo que quiere decir A sobre D, ambas direcciones. Y el acero de número 5 a 12 pulgadas y número 5 a 8 pulgadas está colocado sobre toda la longitud de estos dos lados de aquí. Y estas son las resistencias. Estas resistencias se obtienen aplicando esta fórmula, desde luego. Entonces, el mecanismo de falla, aquí vamos a tener un plano que va a rotar alrededor del eje de la izquierda y un plano que va a rotar alrededor del eje inferior o del borde inferior. Entonces esos dos planos, cuando se intersectan, van a producir esta línea de excedencia positiva que hay aquí. Entonces, esos dos planos, por supuesto, yo necesito aplicarles toda la teoría que vimos de igualar trabajo externo con trabajo interno, el trabajo externo que hacen las cargas y el volumen del mecanismo de falla, y el trabajo interno alrededor de las líneas de excedencia. Aquí tenemos 3 líneas de excedencia, 2 negativas y una positiva. Entonces yo defino mis variables
La línea de excedencia positiva, que tiene una longitud D aquí, puede ir desde un ángulo alfa de 0 grados hasta 90 grados. Sin embargo, observemos algo que sucede aquí, en este caso en particular. Cuando alfa llega a este punto de acá, de aquí, de esta esquina, va a suceder un cambio en la geometría por una discontinuidad que hay aquí geométrica. Ese ángulo alfa límite yo lo puedo determinar. Aquí por tangente de alfa 10 sobre 20, yo puedo determinar cuál es el máximo valor de alfa, a partir del cual yo tendría un cambio en la geometría del problema. Observen. No es como en los otros casos donde la geometría del problema se mantiene sin importar el valor de alfa. Aquí la única diferencia es que tenemos una condicionante geométrica y es que el valor de A no puede pasar de 730 sobre 2. 730 entre 2 es 365. Es decir, que A va de 0 a 365 y ya. Pero no hay un cambio en la geometría del problema. Eso también se veía aquí. En este caso, el valor de esta A va de 0 a 10 pies hasta la mitad. Pero la configuración geométrica del problema no se ve afectada. En este caso sí. Pero como ingeniero tenemos que ver geométricamente qué es lo que está variando, cuáles son las implicaciones y tomar los ajustes correspondientes. Aquí están las relaciones geométricas. Observen que esta geometría que tenemos aquí es válida siempre que alfa vaya de 0 hasta este valor que es 26.6 grados, que sería la tangente de 10 sobre 20. Para un ángulo correspondiente sería 26.6 grados. Y el cambio en la geometría viene porque de ahí en adelante los valores ya tienen una condición geométrica distinta. Todo geométricamente cambia. Entonces, veamos cómo es la geometría aquí. Yo necesito estos dos lados, por supuesto. Yo necesito levantar, ya hemos visto esto otras veces, necesito levantar una perpendicular aquí a la línea de excedencia. No se ve tan claro, pero aquí hay un ángulo de 90 grados. Así que necesito estas longitudes B, C. Le llamé E a esta proyección de aquí. Eso es E. Y la longitud de la línea de excedencia le estamos llamando D. Si observamos aquí D, lo puedo relacionar con el ángulo alfa mediante el coseno. Aquí el valor de A le estoy llamando A esta longitud de 20 pies, así que en este triángulo 20 entre el coseno de alfa produciría el valor de D. Estoy tomando como variable de control en este caso alfa. Yo puedo utilizar D o puedo utilizar alfa. Si utilizo D, iría de 20 hasta el valor que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Así que nosotros podemos decidir cuál es nuestra variable de control. Aquí estoy utilizando alfa como variable de control geométrica, ¿no? D la puedo encontrar con el seno. D por el seno de alfa que produce este valor de E. La tangente de alfa también es, si observo, en este triángulo rectángulo, B entre D es tangente de alfa, B entre D, en este triángulo rectángulo de aquí. Entonces aquí puedo expresar D, E, B, todos en función de alfa, y hacer lo mismo con esta C de acá, ¿verdad? La tangente de alfa también es D entre C, porque por razones geométricas este ángulo también es alfa, ¿verdad? En este triángulo de acá. Así que tangente de este ángulo alfa es D entre C. Entonces tengo todas mis variables, estas cuatro variables geométricas, B, C, D y E, todas en funciones de alfa y de la geometría del problema. Y esta geometría es válida para un alfa de 0 a 26.6 grados.
De ahí en adelante, observe qué pasa si ahora mi ángulo alfa es mayor. Si ahora estamos por acá. Tengo una geometría diferente, la cual ahora iría de alfa de 26.6 grados a alfa igual a 90. Cambia el sentido de la geometría. Veamos qué cosas cambian. Ahora D, observen este triángulo. En este triángulo ahora este lado E es una constante y es igual a 10 pies. Acá este lado E variaba. Aquí está su variación. Ahora es constante. De manera que D es igual a, con el seno, 10 entre el seno de alfa. E es constante y vale 10 pies. A, acá A era constante y era igual a 20 pies. Ahora A es variable. Ya la puedo encontrar con el coseno. D por el coseno de alfa me produce el valor de A. El valor de B lo puedo encontrar con tangente. B entre D es tangente de alfa. Y nuevamente aquí tengo alfa otra vez. D entre C es tangente de alfa también. Entonces, tengo que producir mis ecuaciones para el trabajo externo y el trabajo interno. Aquí lo recomendable es dividir estas figuras. Aquí yo tendría un triángulo. Podría dividir la parte superior aquí en un triángulo y un rectángulo, ¿verdad? Ya tendría tres figuras para propósitos del trabajo externo. Ya sabemos cómo determinar el trabajo externo. Es la magnitud de la carga por el volumen, y el volumen es el área por el desplazamiento del centroide. El punto de máximo desplazamiento está aquí, vertical. Entonces, si esto está en el centroide del triángulo, y esto es delta, el centroide del triángulo se desplaza delta tercio. Ya vimos eso la vez pasada, ¿no? Y lo mismo ocurre para este otro triángulo y para este rectángulo. El rectángulo, a diferencia que el área, usted sabe el área del rectángulo y su centroide está en el medio. Y los trabajos que se producen en las líneas de excedencia, aquí tendría un refuerzo. Este es un refuerzo isotrópico, así que el ángulo alfa no entra en el trabajo interno allí. Lo único que tengo que ver es cuánto es la rotación alrededor de la línea de excedencia. Para eso tengo los lados B y C calculados. Y tendría que ver la rotación en estas otras líneas de excedencia negativas también. De igual forma, aquí la manera más adecuada de hacer nuestra subdivisión sería este triángulo. Su centroide está acá, ¿verdad? Aquí tengo otro triángulo, su centroide está aquí. Y aquí tengo este rectángulo, su centroide está acá. Perdón. Cuando hago mi tabulado de carga última versus alfa, tengo que recordar que siempre que alfa sea menor que 26.6 grados, hasta ese punto, todas las relaciones que gobiernan son de la primera geometría. Y tendríamos el primer conjunto de fórmulas. Esto sería para el caso 1, ¿verdad? Y de aquí en adelante tendríamos la segunda condición geométrica para alfa, que irían a partir de 26.6 hasta 90 sin incluirlo, ¿no? Donde ocurra, no sé si este problema yo lo resolví en algún lado, pero
donde ocurra la carga última más baja, la carga última mínima, ahí habremos encontrado el mecanismo de falla y la resistencia a la flexión de la losa. Déjenme ver si tengo ese ejemplo desarrollado. Si no, entonces ustedes lo tendrán que hacer a manera de práctica. Déjenme ver. No, creo que no está. No, no está hecho. Pero ya ustedes conocen cómo resolverlo. Ok. Preguntas entonces. Con esto hay que tener cuidado, porque donde hay cambios geométricos usted tiene que detectarlos y poder incorporarlos adecuadamente en su desarrollo matemático. Ok, preguntas entonces. Ok, les quiero mostrar una aplicación de las líneas de excedencia para casos reales, para casos concretos, de verificación de capacidad de cargas en las estructuras de resistencia. Déjenme mostrarles. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ustedes vieron en las noticias este caso de esta losa de... Esto más bien es un pasillo que en estos edificios multifamiliares sirve de acceso a las entradas a cada uno de estos apartamentos. Sí, las personas circulan por aquí, aquí se ve uno de la losa inferior, del nivel inferior, las personas circulan por aquí e ingresan a sus viviendas por aquí. O sea que esta es una zona de circulación. Si ustedes observan, aquí se ve el colapso de este pasillo, de este balcón, que era similar a este que está acá abajo. Entonces, ustedes observan allí, se logra ver un poco del espesor, un espesor delgado y una parrilla de refuerzo bastante corroída. De hecho, en la losa inferior también, si estas losas son iguales, no demora mucho en que le suceda lo mismo, ¿no? Se logra ver cómo se dibuja la corrosión longitudinalmente en cada una de las barras. Eso comienza a pintarse de color chocolate primero. Ese es el óxido, el color del óxido de las barras que se está viendo afectada. La losa del techo también tiene ese mismo problema. Si usted observa allí, se ven las marcas de color chocolate, marrón. Eso es producto de la corrosión que ya... Cuando eso se muestra es porque el problema es grave, es crítico, es severo, es serio. Entonces, desafortunadamente, pues eso venía avisando desde hace muchísimos años, pero no era atendido. Hasta que, pues, se produce una catástrofe, una tragedia. Entonces, ¿cómo analizar qué capacidad hay ahí? ¿O con qué capacidad cuenta esto? El análisis es relativamente sencillo, es muy simple y ustedes saben hacerlo. Voy a tomar un caso para ilustrar sobre el tema. Voy a abrir otra pantalla, otra pizarra. Vamos a pensar que ahí tenemos
Usted lo buscan como ingeniero para analizar, bueno, cuánta capacidad hay en esos balcones. Dice, muy bien, vamos a buscar información, vamos a ir allá a tomar mediciones y vamos a hacer un cálculo. Y el problema es un problema de líneas de excedencia. Voy a tomar algunos valores aquí para propósitos de trabajo. Y nos vamos a concentrar en el canto libre. Vamos a suponer que aquí hay un acero de refuerzo, tal como el que se muestra ahí, ¿no? Usted logra ahí ver. Vamos a pensar que en esta losa, por lo general en esos apartamentos, la losa es como de 15 centímetros. Es raro encontrarse con algo, yo he visto hasta más delgada. Y vamos a pensar que aquí, en su momento, el acero que se utilizó fue de barras número 4. Si esto es 15, ahí esto se ve como a 30 centímetros, realmente. Uno va allá y lo mide. Para este ejemplo hipotético, vamos a pensar que es número 4 a 30. ¿Cuánto podrá tener esto de ancho aquí para que circulen las personas? Como unos 50, digamos que son 2 metros. Sí, por ahí anda, más o menos. Para simplificación voy a ignorar el peso de esta pared. Igual esa pared es pequeña, esa pared puede medir como 1,20 m al antepecho, así que no voy a considerar esa carga puntual ahí para simplificarlo. Pero usted la puede considerar, ¿no? Para hacer un análisis un poco más fino. Nos interesa conocer la carga última que esto aguanta. Entonces, pues el problema se traduce a hacer un cálculo de líneas de excedencia, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito acá, más a como ustedes están acostumbrados a verlo. Traducir esto en un modelo. Tengo mi carga última, tengo mi luz, y mi mecanismo, ¿cuál sería? Nuestro mecanismo sería de formación de una articulación plástica aquí, y esto sería el desplazamiento del mecanismo de falla. Esto va a tener, lo voy a hacer unitario, de manera que a nivel de profundidad voy a tomar un ancho unitario aquí de losa. Igual esas losas son en una dirección, ¿no? Usted lo ve aquí, ¿no? Falló solamente la parte unidireccional, ¿no? Entonces sabemos que el trabajo externo es la magnitud de la carga por el volumen del mecanismo de falla. Y el volumen aquí es el área de este triángulo por la altura, ¿no? Un medio de la longitud por delta. Y tengo un ancho de profundidad unitario. Ese que mostraba aquí, ¿no? 1 metro de ancho de profundidad. Y el trabajo interno se produce en la articulación plástica. Voy a llamarle M. Entonces tendría, ya sabemos, M por la rotación de esta línea de excedencia es delta entre L. Y su longitud es unitaria, ¿no? Su longitud es unitaria. Entonces, la carga de falla sería, despejando de aquí, sería 2m entre L cuadrado. Yo tengo una L de 2 metros. Necesitaría conocer el momento resistente por unidad de longitud. Para eso vamos a utilizar
la fórmula que teníamos por acá. Esta fórmula que tenemos aquí. A ver si la puedo recortar y me la llevo para allá. Copiar. A ver si funciona esto. Ponerla por aquí. Súper. Moverla un poco de aquí. Muy bien. Yo que tengo aquí en nuestro análisis, voy a trabajar con la barra número 4. El área de una número 4 es 1,27 centímetros cuadrados. Y esto es mi espaciamiento. Entonces, si reemplazo aquí 1,27 centímetros cuadrados para un espaciamiento de 30 centímetros. Ok, aquí es donde viene el análisis. Vamos a pensar. Voy a hacer mi primera condición, un caso ideal. Voy a llamarle a este primer escenario. Uno como ingeniero tiene que estudiar muchos escenarios. Uno se convierte como un investigador. Realmente es eso, un investigador de la situación. Va a ser un escenario ideal. En ese primer escenario ideal, yo voy a considerar, todo esto se puede determinar, pero yo voy a considerar que el hormigón de esa losa tiene una resistencia de 280. Esto se puede determinar, yo puedo tomar muestras, yo puedo tomar una extracción de núcleos de aquí o de algún lugar donde se vea sana y la llevo al laboratorio y le hago un examen de compresión a esto, un ensayo de compresión. Puedo tomar hasta muestras del acero, me lo llevo y hago su análisis en el laboratorio y veo cuánto es el esfuerzo de excelencia. Yo puedo determinar todo eso a nivel experimental. Pero en este escenario ideal voy a pensar de que estas son las propiedades de los materiales. Y que no hay corrosión. O sea que el área de las barras en este escenario ideal está intacta, cosa que claramente se ve que no está ocurriendo aquí. Pero eso me va a dar un escenario inicial, preliminar, punto de partida. Entonces yo reemplazo aquí este valor de resistencia ideal y la del concreto, mi espaciamiento de 30 centímetros. ¿Qué valor de D debo utilizar? Bueno, vamos a ver, aquí yo tengo mi espesor y yo sé que mi D es igual a T menos el recubrimiento menos el diámetro de la barra. Así que si esto es 15 centímetros y el recubrimiento en losa es 2 centímetros y el diámetro, la barra número 4, su diámetro y su área es igualita. Una peculiaridad. Esto me produce, a ver, 15 menos 2 menos 1, 27, 11.7. Voy a redondearlo a 11.7. 11.7 centímetros. Delgado, claro, ahí se ve delgado. Vamos a ver. 11.7. Reemplazo eso aquí. Centímetros. Y voy a encontrar mi momento nominal. Vamos a hacer ese cálculo. 1,27, 4.200 entre 30 por 11.7 menos 4.200 por 1,27 entre 1,7
entre 280 y entre 30. ...2014... redondear al entero. De kilogramos metro sobre metro. Cuando yo traigo ese valor y lo reemplazo aquí, me va a producir una carga última D por 2 entre 2 al cuadrado. 1007. 1007 kilogramos por metro cuadrado. No se ve mal. De capacidad. No se ve mal, no se ve nada mal. Porque por ahí debe estar en el escenario ideal. Ojo con algo. Aquí está incluido el peso propio. ¿Cuánto pesa esta losa? Vamos a ver. Esto tiene un peso propio. Vale W0. 2400 por punto 15. Eso es 360. 360 kilos por metro cuadrado. Y si esa fuera la única carga que hay ahí, yo para determinar cuánto es la carga viva que se le puede aplicar, recuerde que aquí esto va a tener 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Y si la carga muerta solamente es el peso propio, y aquí me resulta que la carga viva, que esto va a tener, ¿cuánto es? 1007 menos 1.2 por 360 entre 1.6. 359. Ok, perfecto. 359 kilos por metro cuadrado. Alguien me puede decir, bueno, por ese balcón pueden circular de carga viva unos 200 kilos por metro cuadrado, aunque sabemos que por tratarse de un área de circulación debería tener una resistencia mayor, debería tener como por ahí cercano a los 500 kilos por metro cuadrado, que es lo que me dice el código. Entonces yo podría decir como conclusión, oye, esa losa en ese escenario ideal sería conveniente reforzarla un poco porque se está quedando un poquito corto en cuanto a la capacidad de carga viva. Lo recomendable es 500. No se va a caer porque difícilmente se le va a aplicar 500 kilos por metro cuadrado. Pero lo recomendable, lo sano sería reforzarla un poco. Pero ella difícilmente va a ser exigida a un valor de 500, así que alguien podría decir, no, déjalo así como está porque este valor es suficiente resistencia de carga viva. Y pues, bueno, eso puede ser una decisión aceptable. Ese es el escenario ideal, pero lo que nosotros tenemos aquí no es el escenario ideal. No es el escenario ideal. Ese escenario dista mucho del escenario ideal. Y ya este escenario ideal ahí nos está dando advertencias. Lo recomendable es para un pasillo, porque es un área de circulación. Por ser área de circulación, lo recomendable es 500 kilos por metro cuadrado. Área de circulación. No es lo interno del apartamento. Lo interno del apartamento, la carga viva es 200. El área de circulación, donde aquí ocurre un siniestro y toda esta gente va a salir al mismo tiempo y van a circular por el único lugar donde pueden circular, que es por aquí. Por eso el área de circulación tiene una carga viva mayor. Área de circulación. Bien. Ok. Es la recomendación. Ok. Veamos otro escenario. Vamos a poner aquí escenario 2. Y le voy a llamar escenario realista.
¿Cuál es el escenario realista? Que ese concreto que yo estoy viendo ahí no tiene un F'C de 280, lo más probable es que sea de 210 o menor. Nosotros en el centro experimental hemos encontrado resistencias de inclusive menos de 100 kilos por metro cuadrado, de kilos por centímetro cuadrado, que es bien baja para edificios muy viejos y muy deteriorados. No voy a ser tan estricto con esto. Van a pensar que sea 210 kilos por centímetro cuadrado, que es un hormigón de 3000 PSI. En aquella época, ¿usted cree que estas barras tenían grado 60? ¿Qué va? Esos edificios tienen como 70 años por allá. Cuidado más, algunos. Lo más probable es que el acero de ese refuerzo sea grado 40, 2800 kilos por centímetro cuadrado. ¿Y usted cree que estas barras de acero tienen el 100% de su área? Obviamente no. Ahí hay corrosión y corrosión importante. La corrosión significa que su barra, en lugar de tener el área ideal, la corrosión se la ha ido comiendo. Le voy a preguntar a ustedes, futuros ingenieros, que ya les falta poquito, ¿no? ¿Cuánto sería el área? ¿Cuánto les parecería prudente restarle de el área original? ¿Un 25%? ¿La mitad? ¿Usted qué piensa? Alguien que me diga algo ahí en la sala, ¿no? ¿Cuánto le restaría a usted? Así viéndolo ahí, ¿no? Un 30%, profe. Ok, restarle un 30%, o sea que tenga un 70% todavía. Sí, un 70% todavía. Ok, vamos a utilizar ese dato. Gracias. ¿Quién me habló? Disculpe. José Espinosa. Gracias, José. Vamos a pensar de que aquí ocurrió un 30% de pérdida por corrosión. Corrosión. Y que la barra todavía mantiene un 70%. Entonces, aquí tengo 0.7 por 1.26. Entonces 0.89 centímetros cuadrados. Ok, vamos a hacer nuestro cálculo nuevamente. Ahora, José, déjame decirte algo. 30% que se ha perdido por corrosión es bastante poco. Yo creo que aquí a esas barras se le ha ido la mitad. Pero vamos a utilizar el dato del 30%. ¿Qué va a suceder? Por supuesto, de esta fórmula tengo menos área, menos resistencia del acero y menos resistencia del concreto. Entonces debo esperar una caída aquí en esta resistencia. Vamos a ver. ¿De cuánto es eso? Vamos a hacer el cálculo ahora con estos valores, así que mi capacidad nominal, mi nueva área de barra, entre el espaciamiento por FY de menos área de la barra por FY, 1.7 F'C por el espaciamiento. Vamos a reemplazar. Ahora tengo un área de 0.89 a 0 grado 40. Mi D sigue siendo 11.7. Esto es 0.89. 2800 aquí, 210 acá, y esto es 30 centímetros. Vamos a ver. 0.89, 2800 entre 30 por 11.7 menos 2800 entre 1.7 entre 210 y entre 30. Observe, he perdido, bueno,
en este análisis, en este escenario realista, la capacidad es 952 kilogramos metros sobre metros. En donde ahora, si vengo aquí a mi fórmula, esta, la carga última, 2m entre L al cuadrado, vamos a sustituir aquí, 2, esta m nominal, entre L cuadrado, 952, 2 metros, observe, ¿cuánto es la capacidad que tiene ahora esta losa? 476 kilos por metro cuadrado. Y esto tiene la carga muerta y la carga viva. La carga muerta del peso propio, porque esto no le ponen ni mosaico ni nada. El peso propio dijimos que era 360, ya estaba calculado. 360, observe. Me queda algo de capacidad para carga viva. Veamos. ¿Cuánto sería la carga viva que hay ahí? ¿Qué puedo aplicar? Pues sin que se produzca falla. 476 menos 1.2 por 360. 44 kilos por metro cuadrado. Eso no llega ni al mínimo de carga viva que debo resistir, que deberían ser por lo menos 200. Entonces, si la corrosión continúa, ¿qué va a suceder? Si esta corrosión sigue y eso aumenta, esto cae la capacidad de flexión, cae la carga última y llega el momento inclusive que no puede resistir ni siquiera su propio peso, que es lo que sucedió aquí. Por eso cuando nos presenta un análisis de esa naturaleza y uno hace unos números muy simples, uno se da cuenta de que hay muchas edificaciones en este país en peligro. Porque ni siquiera con el propio peso pueden aguantar. Y aquí fuimos generosos, ¿no? Observen que sí, solamente consideramos un 30%, pero yo ahí veo más corrosión, así que no es de extrañar que eso se haya caído. Por eso el mantenimiento es importante. ¿Qué hace el mantenimiento? El mantenimiento evita esto, un adecuado mantenimiento. ¿Qué hace un adecuado mantenimiento? Evita también que el concreto pierda resistencia. El concreto puede perder resistencia con el tiempo también si se deteriora, como obviamente se ve aquí. Aquí hay de todo. Aquí puede haber carbonatación, aquí puede haber también corrosión del concreto. El concreto se corroe también. Entonces, la falta de mantenimiento es crucial porque los materiales sostienen sus propiedades y se mantienen bien las estructuras. El problema no es de diseño, porque si el problema hubiera sido de diseño, esto se cae desde el principio. Por allá hace 70 años cuando se construyó. Mucho aguantó. Entonces, ¿se puede esto reforzar? Esa es otra pregunta importante, interesante. A mi juicio ya no se puede, porque el grado de deterioro que hay en la resistencia de todos los materiales imposibilita la rehabilitación de la estructura. Para mí, a mi juicio, eso hay que demolerlo y reemplazarlo por un edificio nuevo. Así como muchos edificios en esta ciudad, en Colón y en otros lugares. Entonces, esta es una aplicación bastante útil del método de las líneas de excedencia.
para verificar capacidad, resistencia de edificaciones existentes. La capacidad de eso no anda muy lejos de por ahí. Yo les he puesto un ejemplo bastante realista de cómo eran construidas estas edificaciones y qué capacidad más o menos ellas tienen. Entonces, esto que acabamos de hacer como un ejemplo real, ¿no? O bastante real. Catherine Rodríguez tiene la palabra. Sí, profe, ahí en el escenario real la carga viva todavía no habría que dividirlo sobre 1.6. O sea, que es menos. Sí, claro. Estas son cargas últimas. Vamos a completar aquí. Claro que esto va por 1.6. Acá es menos, inclusive. 476 menos 1.2 por 360 y eso dividirlo entre 1.6. Uf. Vamos a corregir. Gracias, Catherine. 28 apenas. Uf. Eso es menos de una persona por metro cuadrado. Una persona que pese 60 o 70 kilos espaciadas a 1 metro cuadrado cada uno, ya le produce una carga mayor que esa. Por eso no es de extrañar que ese balcón se haya caído. Lo que quiero que observen es lo que se afecta en capacidad de carga producto de, este es el caso, el escenario ideal, si esa losa se hubiera construido con estos materiales y con un acero que no presente corrosión. Observe cómo ese valor de este escenario ideal a un escenario realista cae. ¿Cuánto representa? 28 de 359. Esto cae más del 90%, se pierde de capacidad. Es importante, un escenario versus el otro, es importante el mantenimiento. Y utilizar, por supuesto, materiales de calidad. Bien, ¿alguna otra pregunta u observación? Este tipo de análisis, les confieso que es el pan de cada día de los ingenieros estructurales. A nosotros nos buscan para examinar estructuras existentes, ver si se le puede poner más piso a un edificio, ver si se le puede cambiar el uso, si yo puedo, en lugar de tener ahora esta área de apartamentos, cambiarla por estacionamiento, porque quiero hacer una remodelación, quiero modificarlo, voy a vender el edificio, ahora el dueño en lugar de apartamento va a convertirlo en un hotel, un edificio de oficinas. Bueno, esto es muy recurrente en la ingeniería estructural, esto pasa muchísimo. Así que hay que saber hacer estos análisis bien, porque uno tiene que dar una respuesta en base a eso. Ok, bueno, con eso cerramos este tema. Voy a empezar la siguiente lección, la lección número 8, sobre el método, el método de las... Aquí estoy corrigiendo los proyectos. Aquí. Método de las franjas. A diferencia del método de las líneas de excedencia, el método de las franjas es un método que aplica el teorema del límite inferior, o sea que es un método conservador.
Recuerde que hay dos teoremas en el análisis plástico. Teorema del límite superior, que nos da, en cuanto a capacidad o a carga de falla, como el mismo teorema lo dice, un límite superior. Es decir, que la losa o la estructura falla con la carga calculada o con una menor. Por eso los métodos del límite superior hay que aplicarlos con cuidado. Porque podríamos estar pensando que la estructura tiene una capacidad cuando ella en realidad falla con una carga inferior a esa capacidad determinada. Sin embargo, el método de Lafrance es una solución de límite inferior. Las soluciones de límite inferior son conservadoras porque el valor que nosotros determinamos como capacidad de falla podría ser menor que la capacidad de carga real que tiene la estructura, y eso es conservador. Es decir, nuestra estructura va a tener la capacidad de carga calculada o una mayor, así que es un excelente método para propósitos de diseño. Para diseño es muy bueno, precisamente porque va a arrojar valores de diseño conservadores. El análisis de línea de excedencia, como acabamos de ver en el ejemplo que acabo de mostrar, es preferido para propósitos de análisis. En una situación existente como esta, y quiero analizar la capacidad de carga que tiene el sistema. En cuanto a condiciones, siempre hay que cumplir con equilibrio. Y por supuesto la capacidad, como es una solución de límite inferior, la capacidad no es excedida en ningún punto. ¿Okay? En ningún punto vamos a tener un momento último mayor que la capacidad e inflexión de la losa en este caso. Y aquí vamos a hacer equilibrio, vamos a tomar un elemento diferencial de área. Esto sería visto en planta. Aquí estaríamos viendo una porción de losa, aquí estaría el espesor. Aquí tenemos una carga por unidad de área y tengo un diferencial de área de X por dy. En cuanto a equilibrio se refiere, esta losa tiene dos maneras de resistir las cargas. Una es por medio del cortante, y eso ya nosotros lo sabemos, el cortante que se va a producir a lo largo de todo este perímetro. Y la otra es por medio de la flexión y la torsión. Aquí hay momentos de flexión y momentos de torsión. En una misma cara vamos a tener momentos de flexión como este MX y momentos de torsión como este MXY. Estamos utilizando un subíndice para la flexión y dos subíndices para la torsión. En esta cara tendríamos flexión en el sentido Y y torsión MXY. Igualito que hacemos en el análisis de estática, en donde tenemos un cortante, si nos desplazamos una cantidad diferencial delta X, vamos a tener un cortante con un incremento en el diagrama de cortante. Si yo me muevo en el sentido Y también voy a tener el cortante más un incremento en el diagrama de cortante. Lo mismo va a suceder con los momentos. Estoy utilizando el operador de derivadas parciales porque tenemos múltiples variables. Si yo tuviera una sola variable diferencial, yo utilizo el otro diferencial ordinario. Pero como estamos trabajando con dos variables independientes, X y Y, matemáticamente hablando, yo necesito trabajar con el operador diferencial de ecuaciones parciales, de derivadas parciales. Si las derivadas fueran ordinarias de una sola variable independiente, utilizo este diferencial. Suficiente de matemática. No somos matemáticos, pero utilizamos muy bien la matemática. Que hasta los mismos matemáticos se sorprenden del dominio matemático que tenemos los ingenieros. Pero nuestra matemática no es abstracta como la de ellos. Ok.
Entonces, lo que sigue es aplicar equilibrio, como siempre. Observo que esa es una de las consideraciones nuestras. De manera que yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momento en el sentido X y en el sentido Y. Aquí tengo la sumatoria de fuerzas verticales. ¿Qué va a suceder? Fuerzas hacia abajo tengo W y tengo estos cortantes rojos, y hacia arriba tengo los cortantes VX y VY. Cuando hago mis sumatorias, yo observo que estos cortantes se van a cancelar, ¿no? Así, al igual que estos de aquí. Y me queda la carga vertical completa, la resultante de esta carga. Nosotros sabemos que es W por el área, ¿no? De X de Y. Entonces, trabajando un poco las fórmulas y viendo aquí, yo puedo dividir todo entre dx y dy, me queda esta relación que tenemos aquí. Y esto es exactamente igual a lo que nosotros veíamos de en estática, donde teníamos una carga y yo tengo un cortante y un cortante más un incremento del cortante en un elemento diferencial de X. De aquí, de nuestros análisis de picas, nosotros sabemos que la derivada del cortante con respecto a la longitud es el negativo de la carga. Es exactamente lo mismo que tengo acá, solamente que ahora tengo dos variables independientes, X y Y. Tengo una doble curvatura en este elemento. Si no tengo curvaturas en Y, porque se trata de una viga, aterrizamos a esta relación que tenemos acá. Y ya ustedes conocen eso de estática. En el diagrama de cortante, la pendiente del diagrama de cortante, usted sabe que es el negativo de la carga. De igual forma, así como hacemos sumatoria de momentos aquí, si yo hago sumatoria de momento en un eje y en el otro, van a aparecer dos ecuaciones de momento. Una sumatoria de momento alrededor del eje Y y una sumatoria de momento alrededor del eje X. Tiene que haber siempre equilibrio, por eso están igualadas a cero. Aquí se tomó momento en el centro del elemento, así que aquí hay unos brazos de X medios, de Y medios, etc. Que al simplificar las expresiones obtenemos estas dos ecuaciones que están aquí. Idénticas a las ecuaciones de viga, donde la pendiente en el diagrama de momento, ¿qué cosa es? El cortante. La pendiente en el diagrama de momento, usted sabe que es el cortante. Usted lo sabe de estática, de estructuras, 1, 2, 3, 4, yo no sé cuántas estructuras de Adán, pero es lo mismo. Cuando tenemos la presencia de más de una variable independiente, además de X, tengo una Y porque es una losa, aparece este segundo término que está aquí. Pero es la misma ecuación para viga que para losa. Si hago la sumatoria de momento alrededor del eje X, tengo una ecuación idéntica a esta, solamente que donde antes era X, ahora tengo Y, y donde sí, el cortante era VX, ahora es VY, pero es exactamente la misma relación. En un sentido y en el otro. Ahora tengo tres ecuaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo aquí derivo parcialmente todo esto con respecto a X, voy a obtener una expresión que yo puedo reemplazarla aquí. Si yo derivo toda esta expresión con respecto a Y, voy a tener la derivada parcial de VY con respecto a Y, que eso aparece aquí. Yo puedo reemplazar eso acá. Ahora me van a aparecer unas segundas derivadas aquí. Igual que acá, cuando teníamos que la segunda derivada del momento con respecto a la longitud es igual al negativo de la carga. Estoy haciendo una analogía con lo que ya ustedes saben de estática. Así que si yo tomo estas expresiones, y esto es simplemente de derivar esto y reemplazarlo acá arriba, ¿no? Voy a tener esta ecuación que está aquí.
Para el caso de una viga yo no tendría estos dos términos, sino nada más estos, y se tendría la segunda derivada del momento con respecto a x igual al negativo de la carga. Por lo general, que aquí es donde viene también lo conservador del método, por lo general, la capacidad a la torsión, la rigidez a la torsión que tienen estas losas es pequeña. Así que este término versus o relativo a estos dos términos, él es despreciable. Es decir, es muy pequeño este término con relación a estos dos términos que tengo acá. Los momentos de torsión, la resistencia a la torsión son despreciables en una losa, así que me puedo quedar con estos términos que están aquí. Ahora le pregunto yo a la clase, ¿qué unidades tiene la segunda derivada del momento con respecto a la longitud? ¿Qué unidad tendría este primer término o este segundo término? Tienen las mismas unidades. ¿Qué unidad tiene la segunda derivada del momento con respecto a la longitud? Vamos a preguntarle a alguien de la clase, cualquiera. Vamos a preguntarle aquí aleatoriamente. Veamos. Vamos a preguntarle al señor Milton Zamora. Milton, por favor, enciende tu micrófono. Sí, profesor. Veo gente saliendo automáticamente antes que les pregunte. Perdón. Milton, sí, por favor enciende tu micrófono. Te quiero preguntar, sí. Ajá. ¿Qué unidad tendría la segunda derivada del momento con respecto a X? O la segunda derivada de un momento con respecto a la longitud. ¿Qué unidades tienen estos dos términos que están aquí? Unidades de fuerza. ¿Por qué unidades de fuerza? Sería porque el momento es fuerza por longitud. Ok. Ajá. ¿Y si lo derivo dos veces con respecto a la longitud, qué obtengo? Sería a fuerza entre longitud. Fuerza entre longitud al cuadrado. A ver. ¿Seguro? Déjeme hacer un calculito aquí rapidito. Con un ¿De verdad necesita hacer cálculos? No, para... Bueno, si necesita hacer cálculos, está bien. Fuerza entre longitud, profe. Fuerza entre longitud. ¿Respuesta definitiva o todavía está en consideración? Yo creo que sí es respuesta definitiva. Repítame de nuevo, Milton. Fuerza entre longitud. Ok. Vamos a preguntar una segunda opinión. Vamos a preguntarle a una dama. Por aquí está la señorita Nicole. Nicole Gábalo, ¿puede encender su micrófono? Sí, profesor. Gracias. Nicole, ¿usted opina igual que Milton? Milton decía que las unidades de estos términos eran fuerza sobre longitud. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo o piensa que las unidades son diferentes? ¿Qué opina usted? Nicole. Creo que sí sería. Creo que sí estoy de acuerdo. Ok, gracias. Volvamos a Milton. Milton, que hizo hasta cálculos. Milton, puede encender su micrófono nuevamente, ¿no? Sí, profe. Bien. Así como usted observa aquí, esta carga por unidad de área, ¿qué unidades tendría? Si
Si es una carga por unidad de área, se lo estoy diciendo, ¿no? ¿Qué unidades tendría? Kilogramo o fuerza entre metros cuadrados. Ok, sería unidad de fuerza sobre longitud al cuadrado, ¿verdad? Ajá, longitud al cuadrado. Perfecto. Fuerza entre longitud al cuadrado. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque es una carga por unidad de área, ¿cierto? Podría ser, bien podría ser, como ejemplo, kilogramos. Kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, ese puede ser un ejemplo. Puede ser también kilonewton, ¿no? Kilonewton sobre metros cuadrados, o lo que comúnmente le llamamos en abreviatura kilopascales, ¿no? ¿Cierto? Milton, sigo con usted. ¿Qué unidades tiene este término? Kilonewton o fuerza entre longitud al cuadrado. Y si estos términos deben ser equivalentes a esto, cada uno de esos términos tiene que tener unidades De fuerza entre longitud al cuadrado. Entonces no se necesita hacer ningún cálculo, ¿verdad? Tiene que tener, desde luego, las mismas unidades que la carga. Tiene que tener las mismas unidades, son términos semejantes. Es decir, que esto que yo tengo aquí, observe bien, esto que yo tengo aquí son cargas expresado como segunda derivada del momento con respecto a la longitud, pero como sabemos, la segunda derivada del momento con respecto a la longitud no es más que una carga. Entonces, ¿qué nos está indicando el método preliminarmente? Que la carga que nosotros tenemos por unidad de área y que utilizamos para diseñar, que ya ustedes saben que anda por el orden de, la carga última anda por el orden de 1000 y tantos kilos por metro cuadrado en un edificio de uso regular, 1200, 1300, 1000, por allí andan los valores, y ustedes lo saben, kilos por metro cuadrado. Esa magnitud de esa carga, según yo estoy viendo la fórmula que está aquí, la podría repartir como flexión en un sentido y flexión en el otro sentido. Si lo veo en 3D, en mi losa, esa carga por unidad de área, nosotros la vamos a poder repartir como flexión en un sentido y como flexión en el otro sentido. De manera que la losa yo la puedo dividir en un sistema de bandas. Yo puedo decir, ok, esta carga total yo la voy a transferir parte de ella en una dirección y parte de ella en la otra, en base a porcentajes. Yo puedo decir, ok, yo voy a decir que un porcentaje de esa carga lo voy a transferir como flexión en el sentido X, y la diferencia de uno, ¿no? La voy a transferir en la otra dirección. Interesante si lo vemos desde ese punto de vista. Y más interesante aún es determinar apropiadamente cómo es esa distribución de porcentajes o de factores de distribución, si le queremos llamar de esa forma. Entonces yo puedo tener que parte de la carga la voy a transferir como flexión en la dirección X, que eso es lo que significa esta derivada, la segunda derivada del momento con respecto a X. Y parte, o el complemento, lo que le hace falta para el 100%, la voy a resistir como flexión en la dirección Y. Ese porcentaje gamma, por supuesto, tiene que estar entre 0 y 1. Si yo cojo 50%, estoy diciendo, bueno, la mitad de la carga la voy a transferir en el sentido X, la otra mitad en el sentido Y. Alguien más puede decir, no, pero eso funciona si la losa es cuadrada. El panel es cuadradito, yo transfiero mitad y mitad y eso es realista, sí, claro. Pero si es rectangular, quizás no tanto, ¿no?
quizás el sentido del análisis yo tenga que estudiarlo un poco más en cuanto a la eficiencia del funcionamiento estructural. Veamos miren, como ejemplo. Aquí estamos viendo una losa o un panel de losa rectangular de dimensiones L1 y L2. Y tenemos una carga por unidad de área W, las cuales yo voy a transferir parte de ella, observe, parte de ella en la dirección X, parte de ella en la dirección Y. En la dirección X estamos transfiriendo gamma W y en la dirección Y 1 menos gamma W, ¿verdad? En total, cuando yo sumo estas dos, me produce mi carga completa W. Si L1 y L2 fueran iguales, es razonable asumir un gamma de 50%, como decía, ¿no? Porque tendríamos un panel de losa cuadrado y es lógico y sensato considerar que la mitad de la carga se transmitiría en un sentido y la otra mitad en el otro sentido. Eso tiene toda la lógica del mundo. Si la losa estuviera simplemente apoyada, ahora en cuestión de condiciones de apoyo, si esto fuera un apoyo simple, si la losa fuera como una tapa que yo coloco arriba de estas 4 vigas, el momento máximo sabemos que es WL cuadrado sobre 8. ¿Verdad? En el sentido X, estaríamos hablando de el sentido de aquí, ¿verdad? Yo tendría que multiplicar mi carga por el ancho tributario, que en este caso es L2, para tener una carga por unidad de longitud por la luz L1 al cuadrado sobre 8. Bien. Ese sería el momento total que se transmite en la dirección X, en esta franja que he denotado aquí. El ancho total es L2 y la luz es L1. En la otra dirección, nosotros estaríamos transmitiendo un momento complementario, y cuando yo sumo los dos momentos en la dirección X y en la dirección Y, voy a tener el momento total, por supuesto, que es el W cuadrado sobre 8 que habíamos obtenido previamente. Vamos a verlo en un caso numérico, ¿no? Vamos a tomar esto mismo, pero vamos a ponerle números al asunto. Vamos a pensar que yo tengo una losa rectangular de dimensiones 30 por 20 y que esa losa está sometida a una carga de 0.3 KSF. Esto es lo mismo que tener 300 libras por pie cuadrado o 300 PCF. Esto es 300 libras por pie cuadrado. Pound square foot. En este caso, kips, que serían 1000 libras. Grado 60 para el acero, F'C de 4000 PSI o 4 KSI. Vamos a diseñar. ¿Qué significa diseñar? Que vamos a, dada esta carga a la que está sometida la losa, esta geometría de lados, 30 pies por 30 pies, voy a diseñar mi acero de refuerzo, mi acero de refuerzo que debo colocar en un sentido y en el otro. Mi parrilla de refuerzo. Entonces, esta carga, según lo que acabo de aprender del método, parte de esa carga yo la puedo distribuir como flexión en esta dirección, que le estamos llamando gamma W, y la otra parte la vamos a transmitir como flexión en el sentido este-oeste,
Parte de la carga va en el sentido norte-sur, parte de la carga va en el sentido este-oeste. Por eso el método se llama método de las franjas, porque es como si yo subdividiera mi losa en franjas. Y vamos a asumir algunos porcentajes para que ustedes vean cómo la eficiencia estructural se ve afectada. La eficiencia en cuanto a la cantidad de materiales que utilizo, o la cantidad de refuerzo que utilizo. Y vamos a empezar con una distribución del 50% en una dirección y el 50% en la otra. Para el momento en la dirección X, que sería el momento, vamos a que entendamos bien la nomenclatura, el momento en la dirección X sería el momento que iría en este sentido. Sería nuestro momento en la dirección X. Ese momento nosotros lo vamos a utilizar para el acero de refuerzo que va en la dirección Y. El acero de refuerzo que va en este sentido. Recuerde que la dirección del refuerzo y la dirección del momento son transversales. El refuerzo norte a sur es para resistir el momento en la dirección X. Y el momento en la dirección Y es el resistido por el refuerzo horizontal. Eso es algo que tenemos que tener presente. Entre el refuerzo y la dirección del momento hay 90 grados. Si yo pongo mi momento aquí, X, hay 90 grados. Entonces, para el momento MX, la luz, como si la viga estuviera, como si el momento estuviera, perdón, como si la losa estuviera simplemente apoyada en esta luz de 20 pies. Entonces, el momento MX sería esta carga W, gamma W, perdón, por el ancho, en este caso el ancho tributario es LX, y la luz es LY al cuadrado sobre 8. Para el otro momento, en Y, la carga es 1 menos gamma por W. El ancho ahora, para este momento, el ancho es LY. Y la luz, para este momento, la luz es LX al cuadrado sobre 8. Eso es lo que tenemos aquí. El momento en X, gamma de W por LY al cuadrado. Bueno, lo estamos haciendo unitario. Estamos utilizando, en estos casos, un ancho unitario, ya que tanto es estos dos, vamos tomando los unitarios. Por eso aquí aparece un valor unitario para LX y un valor unitario para LY. Repito, estamos tomando una franja unitaria. Voy a ponerlo aquí para mejor guía. De un pie y de un pie. Para que nuestro diseño sea por ancho unitario y lo que me resulte sea un espaciamiento del refuerzo en X y un espaciamiento del refuerzo en Y. De manera que lo que ando buscando es este espaciamiento del refuerzo en X y este espaciamiento del refuerzo en Y. Es lo que vamos a calcular. Entonces, en esos dos casos, vamos a tomar anchos unitarios de un pie. Perfecto. Entonces, si tú le hizo 50% de la carga, que es 0.3, la luz en el sentido Y es 20 al cuadrado sobre 8. 7.5, observe que es un momento por unidad de longitud, porque ese fue el ancho que utilizamos, un ancho unitario. Aquí pie sobre pie, 7.5,
Y en el otro sentido también tendría, esto es 50% nuevamente por punto 3, la luz, 30 al cuadrado sobre 8, 16.9 kPa. Bien, entonces, ¿qué va a resultar? Bueno, como yo voy a diseñar un acero para el sentido X y para el sentido Y, con este momento diseñaría el acero de refuerzo en la dirección Y y con este diseño el acero de refuerzo para la dirección X. Vamos a pensar que tenemos una losa de 8 pulgadas, ya ustedes saben los espesores cómo se determinan, y que tenemos un peralte efectivo de 6,5 pulgadas. Utilizando nuestra fórmula de refuerzo, aquí hay un error, disculpe, eliminar de la fórmula este valor que se fue de más. El valor está más ahí, está mal ahí. Al hacer el cálculo, está eso de ahí. En este caso estoy trabajando con barras número 6, que tienen un área en el sistema inglés de 0.44 pulgadas al cuadrado. Si fuera en el sistema MKS sería 285, ¿no? 285 centímetros cuadrados, el área número 6. Phi de 0.9 se produciría, fíjense que en estos ejemplos no voy a utilizar, para propósitos comparativos, no voy a utilizar los requerimientos constructivos de espaciamiento máximo de barra ni nada. Voy a utilizar solamente los espaciamientos que me resultan de la resistencia. Entonces tengo que resistir mi momento flector en el sentido X y el momento flector en el sentido Y. Entonces ahí van a salir dos espaciamientos. Un espaciamiento en X y un espaciamiento en Y, que son los que mostraba aquí, ¿verdad? Un espaciamiento en X para las barras en Y y un espaciamiento en Y para las barras en X. Hay que tener cuidado nada más con las direcciones. Tengan un orden y no van a tener el problema. Bien, entonces, por supuesto, donde hay más momento yo voy a esperar un espaciamiento menor, porque necesito que las barras estén más juntas. ¿Sí? Que es lo que está resultando aquí, ¿verdad? Observe, para el momento en Y, que es mayor que el momento en X, las barras van a estar más juntas. Están a 9 pulgadas en Y y a 20.5 en X. Usted lo puede corroborar. Gráficamente se vería así el diseño. Observe. Mis barras en Y, el espaciamiento en Y es este, de 9 pulgadas, que son las barras en el sentido horizontal. Mi espaciamiento en X, que sería para las barras verticales, de 20.5. Gráficamente se ve así. Ahora, alguien que observe esto y que ya conozca algo de ingeniería estructural, automáticamente va a decir, oiga, pero ¿por qué está poniendo en el sentido corto, donde se va a transmitir más flexión, por qué está colocando menos barras? ¿Y por qué está colocando más barras en el sentido largo, que es donde menos carga se transmite? Y lo único que podríamos responder ante esa pregunta sería, no, lo que pasa es que asumí 50% de distribución de carga en ambos sentidos. Y la otra persona le va a decir, pero ¿por qué asumió eso si eso no es realista? Pero no es, lo que queremos hacer es una comparación. Obviamente vamos a utilizar distribuciones más eficientes en la próxima clase, porque ya esta clase se terminó. Pero por ahora tengo esta distribución. Lo que implica, observen lo que implica, que yo estoy colocando ahora mismo más cantidad de barras con un espaciamiento menor en el sentido donde realmente menos flexión yo voy a tener. Y donde voy a tener más flexión estoy colocando menos barras. Este va a ser un diseño bastante ineficiente. Ineficiente significa costoso. Costoso. Estoy colocando barras largas con menos espaciamiento y ese sistema no va a trabajar tan eficientemente como uno que vaya acorde con la manera como la estructura se va a comportar.
Ok, me detengo aquí. Voy a retomar entonces en la clase del miércoles de aquí, con una distribución de 75%. Ahora vamos a transmitir 75% en este sentido y 25%. Eso es más realista. 75% en el sentido corto, que es donde más flexión yo voy a tener, y un 25% en el sentido largo, para comparar los resultados. Creo que eso hago un par de casos más de eso para que podamos comparar después y ver las implicaciones que tienen en los costos las decisiones de diseño. Tiene un impacto grande, ¿eh? Bien, ok, antes de irnos, ¿alguna pregunta antes de... ¿Qué es esto? Okay. Antes de clausurar la clase? Entonces, resumo, el miércoles vamos a conversar de su ejercicio, vamos a conversar del proyecto y vamos a continuar entonces con el desarrollo de este tema. Ah, y nos ponemos de acuerdo para la fecha también de la próxima prueba. Así que bueno, saludos, buenas tardes a todos y nos vemos Dios mediante el día miércoles. Cuídense. Igual, profe.